Una escuadrilla de aviones rusos fue enviada por Rusia hasta Venezuela. Así como estamos cooperando en diversas áreas, también nos estamos preparando para defender a Venezuela cuando sea necesario. Yo que vi de primera mano los pilotos listos, trajeados para salir al combate con la supremacía aérea que había. Por supuesto que era inviable sacar un avión, mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. En Venezuela, sin duda, hubo traición, se habla de ello abiertamente. Parte de los altos funcionarios en esencia traicionaron al presidente. Yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, y ese debe ser el camino. Hablé con China y quedaron muy impresionados. Hablé con Putin y dijo, wow. El 3 de enero se terminaron varias cosas. La operación de terminación absoluta marcó el final de la carrera criminal de Nicolás Maduro y, al mismo tiempo, el mundo presenció el colapso de un relato impuesto por el chavismo durante más de 20 años. Hoy lamentamos lo ocurrido el 3 de enero y exigimos la liberación de nuestro presidente. En medio de la debacle, la reputación de Rusia como potencia militar, proveedora de armamento y como socio estratégico quedó todavía peor. Hace poco más de un año, Moscú fue incapaz de sostener a su aliado sirio Bashar al-Assad. Ahora, su cacareado aliado clave del hemisferio occidental sufría un golpe inédito. La supremacía militar de Estados Unidos se manifestó esa madrugada del 3 de enero, al punto de que cuando Vladimir Padrino, ministro de la Defensa del régimen, recibió la alerta de que se estaba produciendo un ataque contra Maduro, el dictador ya estaba esposado a bordo del USS Iwo Jima. Antes, al menos 150 aeronaves militares estadounidenses habían penetrado el espacio aéreo venezolano. Padrino todavía está esperando que los sistemas de defensa antiaérea rusos reaccionen y hagan lo que Maduro aseguraba que iban a hacer. Vamos a analizar qué se suponía que debían hacer y por qué fallaron los sistemas antiaéreos rusos instalados en Venezuela de manera catastrófica, colaborando en las acciones que humillaron al régimen de Caracas y que iniciaron la transición en el país. Soy Jaime Garbet y esto es G News, con las historias que no debes olvidar. La debacle militar chavista se materializó durante la ejecución de la operación de terminación absoluta. Pero el proceso que condujo a la destrucción material y moral definitiva de las Fuerzas Armadas venezolanas comenzó hace más de 20 años. Corría el año 2004, con los precios del petróleo al alza y tras un fraudulento triunfo en el referéndum revocatorio, Hugo Chávez se sentía invencible. Era su momento de avanzar. Para ello necesitaba romper militarmente con Estados Unidos y aliarse con los adversarios de Washington. Fue entonces cuando Rusia se perfiló como el principal proveedor de armamento del chavismo. Todo esto nacía de la llamada doctrina militar bolivariana, con la que, según decía Chávez, estaban sacando la basura de la doctrina yanqui, que aquí nos metieron como un veneno, una doctrina además anticuada, obsoleta, periclitada, apolínea y contraria a nuestros principios. No tenemos que ir nosotros a estudiar manuales yanqui, no, manuales venezolanos escritos por Páez, por Bolívar. 20 años después, Maduro fanfarroneaba de la misma manera sobre la doctrina militar impuesta por Chávez. En septiembre de 2025, apenas 3 meses antes de su captura, se jactaba de una doctrina militar admirable, Made in Venezuela. Alucinaba con la fusión popular, militar y policial para garantizar la soberanía, la integridad territorial y una supuesta línea de resistencia. 20 años después de creación del CEO y de la nueva estructura orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Venezuela tiene más poder nacional, más poder militar. Con ese pensamiento antiimperialista y con la certeza de que, trabajando de forma integrada, estos equipos podían detectar y neutralizar amenazas que iban
desde helicópteros hasta aviones de combate y misiles de crucero. Repasemos el armamento supuestamente infalible por el que Venezuela pagó casi $600 millones hace 13 años. Los S-300 son lanzaderas móviles de misiles de aproximadamente 1.480 kilogramos y 7 metros de longitud. En teoría, pueden detectar y neutralizar aviones, helicópteros o misiles de crucero a distancias de entre 150 y 200 kilómetros. El Buk M2 es un sistema de medio alcance capaz de destruir blancos aéreos hasta unos 40 kilómetros. Por último están los Pechora y los Siglas, sistemas de corto alcance. Los Siglas son portátiles, pueden ser operados por un solo soldado y al ser guiados por infrarrojos son capaces de derribar aviones, helicópteros y drones a baja altura. Ninguno funcionó el 3 de enero. Entonces nosotros tenemos respaldo de China, de Rusia. ¿Dónde están esos dos presidentes? Yo quiero una solidaridad de hecho. Que eso inmediatamente Rusia, Xi Jinping y todo eso que mandaron, que respaldaban a nuestro presidente, vayan y nos traigan a nuestro presidente con su esposa. Lo primero y evidente para cualquiera es que la cultura de la corrupción del chavismo afectó profundamente al estamento militar. Existe una bancarrota moral en las Fuerzas Armadas venezolanas. Al mismo tiempo, el llamado apresto operacional de sus distintos componentes se encuentra en el peor estado de toda su historia. Chávez ordenó comprar armas rusas, pero no se pagó el mantenimiento, no se financió el entrenamiento constante del personal y, probablemente, ni siquiera se adquirieron municiones suficientes. Como reportó The New York Times, pocos días después de la captura de Maduro, gran parte de los sistemas antiaéreos estaba almacenada como chatarra inservible, oxidándose, completamente inoperativa y fuera de combate. Rusia, además, está al límite de sus capacidades. A punto de entrar en el 4º año de la guerra en Ucrania, para Putin, el sostenimiento de la narcodictadura chavista no era ni es una prioridad. El propio dictador ruso dejó claro que ni siquiera contemplaba una conversación con la interina Delcy Rodríguez. Moscú podría haber hecho un esfuerzo para preservar su prestigio como potencia militar y apoyar a Maduro. Pero ya saben, cuando no se puede, no se puede. Aún así, el 3 de enero no todos los sistemas estaban fuera de servicio. En Caracas y La Guaira, al menos 2 Buk quedaron reducidos a ceniza. De los S-300 no se supo nada. De los Siglas, solo hay registro de que uno fue disparado y falló. Acto seguido, su operador recibió una descarga letal de fuego enemigo. Rusia no se hace cargo del fracaso. Desde el primer momento lanzó una campaña para minimizar la capacidad tecnológica y militar desplegada por los Estados Unidos. El Kremlin afirma que aquello no fue gran cosa y que ellos podrían hacer lo mismo con Zelensky. Sin ironía, agregan que no lo hacen por su respeto al derecho internacional. También culpan a los venezolanos por no estar suficientemente entrenados para operar los equipos, aunque es Rusia la responsable de proveer este entrenamiento. Y por último, hablan de una traición, escenario que incluso fue confirmado por Diosdado Cabello. Hoy día, sabe el pueblo que aquí no va a haber más traición. Y sí, hubo un componente de traición el 3 de enero, pero no fue eso lo que neutralizó por completo los sistemas rusos. Confiado en una defensa antiaérea multicapa en la que nunca volvió a invertir después de pagar casi $600 millones, Maduro se refugiaba en la fantasía del Vietnam latinoamericano. Su seguridad estaba en sus conocidas guaridas, especialmente en Fuerte Tiuna, la instalación militar mejor protegida del país. También confiaba en la inteligencia que le proveía Moscú, que nunca anticipó una operación de extracción ejecutada de forma tan contundente. Incluso se ha especulado que los rusos también fueron parte de la traición. Rusia mantenía presencia en el terreno. Se ha reportado la asesoría de la sobrevalorada y hoy caída en desgracia empresa de mercenarios conocida como Grupo Wagner. Además, un general ruso, Oleg Makarevich,
enviado a Venezuela tras cometer graves errores en Ucrania, comandaba una fuerza de tarea bajo órdenes del Ministerio de Defensa ruso. Esta fuerza, compuesta por más de 120 soldados, entrenaba a militares venezolanos en operaciones de drones, combates de infantería y operaciones especiales. Y además, escuchen bien, colaboraban en inteligencia electrónica. Una vergüenza total. Aún tomando en serio la amenaza real que enfrentaban, fue muy poco lo que el chavismo pudo hacer para prepararse. Quedó expuesta a una incapacidad militar absoluta. En el siglo XXI, la guerra es tecnológica y en la guerra electrónica la supremacía estadounidense se manifiesta con mayor fuerza. En Venezuela, el Comando Operacional de Defensa Aérea Integral seguía operando con doctrinas de hace 30 años, sin contramedidas para enfrentar la interferencia de los aviones de guerra electrónica estadounidenses. Tecnología obsoleta, pensamiento militar desfasado y escaso entrenamiento. Las peores armas para enfrentar a la primera potencia militar del planeta. Durante semanas, aviones EA-18G Growler de Estados Unidos se dejaron ver frente a las costas venezolanas, incluso sobre la zona económica exclusiva. Simulaban incursiones y en cada ocasión recopilaban información de los radares antiaéreos activos. Solo Estados Unidos sabe cuántas veces un dron furtivo RQ-170 Sentinel sobrevoló Venezuela sin ser detectado, recolectando datos sobre la ubicación del armamento ruso, los movimientos de las fuerzas chavistas y del propio Maduro. Todo ante la impotencia de la tecnología rusa. El 3 de enero, uno de estos drones fue visto regresando a Puerto Rico en horas de la mañana. Así, Washington reconstruyó con precisión el orden de batalla antiaéreo venezolano. Ciclos de operación, ventanas de mantenimiento, redundancias de comando y control y patrones de reacción. El 3 de enero, al iniciar la operación de terminación absoluta, capacidades aéreas, espaciales, cibernéticas, de inteligencia y de guerra electrónica estadounidense se activaron de forma coordinada. Las defensas venezolanas fueron suprimidas mediante la superposición de efectos espaciales, cibernéticos y electromagnéticos, antes incluso de las acciones cinéticas. Es muy probable que los radares rusos detectaran una enorme cantidad de amenazas, pero casi nada de lo que veían correspondía a las aeronaves reales. Era guerra electrónica pura, para lo cual ni los S-300 ni los Buk tenían defensa. Mientras tanto, F-22, F-35, FA-18, EA-18G, bombarderos B-1, aeronaves de mando y control E-2 y múltiples drones operaban sin restricciones. En minutos eliminaron sistemas de armas y comunicaciones. Las fuerzas chavistas quedaron sin comando ni control. El dominio estadounidense fue total. En menos de 30 minutos, el componente aéreo conjunto ejecutó una campaña de supresión y destrucción de defensa antiaéreas de alta densidad, tracción de los helicópteros Chinook y Black Hawk que se llevaron a Maduro. Rusia, la potencia que alguna vez se jactó de proyectar poder global, hoy apenas puede considerarse una potencia regional. Ha pagado un precio enorme en Ucrania y ahora sufre una nueva humillación en Venezuela. Su intento de proyectar presencia en el hemisferio occidental terminó en fracaso. Si te gustó este contenido, no te olvides de darnos un like y compartir el video. Suscríbete y recomienda el canal. Recuerda que esto es G-News, con las historias que no debes olvidar. Así que paz, por la paz y la soberanía, siempre todo. Somos guerreros de la paz, guerreros de la luz, guerreros del ejército de Cristo Redentor. Somos guerreros de Bolívar, de Sucre, y tenemos una doctrina.